Muy buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor Jesucristo les continúa bendiciendo grandemente. Una vez más, nos encontramos para continuar desarrollando el estudio que el Señor nos ha permitido realizar de la primera carta que escribió el apóstol Juan. En esta ocasión vamos a desarrollar del capítulo número 3, los versículos 7, 8 y 9. Y sin más preámbulo, quiero invitarlos para que tomen su Biblia y juntos leamos el versículo número 7. Dice así: Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. En este versículo, aquí el apóstol Juan nos habla a todos nosotros y usa la palabra hijitos. Esta palabra viene de una palabra griega, como usted lo lee allí, la palabra griega teknion, y es usada para referirse a los cristianos conversos, o sea, aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que pertenecemos a la familia de Dios. Juan, el apóstol, lo usa como un término afectuoso, así como cuando un maestro se dirige a sus discípulos, llamándolos hijitos, y nos llama a usted y a mí hijitos. Y nos dice lo siguiente, nos advierte mejor, que nadie nos vaya a engañar. Esta palabra engañar viene de la palabra griega planao, que traduce engañar llevando al error. También traduce seducir, descarriar o extraviar de la verdad. El Señor Jesucristo nos lo advirtió. Allí en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24 y en el versículo 24, el Señor Jesucristo habla sobre este tema. Y dice lo siguiente, léalo conmigo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Sigue diciendo el apóstol Juan en este versículo que nadie nos engañe y dice, el que hace justicia. Ese verbo hacer es de la palabra griega poieo, que traduce, como lo hemos visto en otros estudios, practicar. Entonces aquí lo que está diciendo el apóstol Juan es lo siguiente, el que practica la justicia, la palabra justicia viene de la palabra griega dikaiosune, como ya lo hemos visto también en otros estudios, que traduce equidad, carácter o cualidad de ser recto o hacerlo recto. Entonces, si usted y yo practicamos la justicia, tenemos la cualidad de ser rectos o de hacer lo recto, de hacer lo correcto, dice el apóstol aquí dice, el que hace justicia es justo. O sea que si usted y yo practicamos la justicia, si usted y yo ponemos en práctica la justicia en nuestras vidas, dice que somos justos, como Él, hablando de Cristo, nuestro Señor es justo. Recuerde, Él es justo. Y usted y yo somos justificados por medio de su justicia. Somos justificados por medio de Él. La Biblia nos enseña qué va a pasar con los injustos. Y quiero que juntos leamos la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 6, versículo 9. Y dice lo siguiente. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. No van a heredar el reino de los cielos. Aquí el apóstol, el mejor, el Señor, nos dice que si practicamos la justicia, vamos a ser justos como nuestro Señor es justo. Pasemos al versículo número 8. Leámoslo juntos. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que practica, empieza este versículo diciendo, el que practica.
Recuerda la palabra griega poieo, que lo hemos visto en otros estudios. Dice, el que practica, el que hace del pecado un hábito en su vida. El que practica el pecado está demostrando que pertenece al diablo. Mire lo que nos enseña la Biblia con respecto, hablándonos sobre Satanás, hablándonos sobre el diablo. Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 44 dice, vosotros, el Señor está hablando allá a un grupo de personas, y les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él, el diablo, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí el apóstol Juan nos está diciendo que este personaje, el diablo, se caracteriza, o mejor, la característica número uno del diablo es que peca desde el principio. Esa palabra principio viene de la palabra griega arque, que para este versículo traduce como primero. Entonces, podemos decir que Satanás, que el diablo, fue el que empezó el primero en pecar. Aunque si usted y yo vamos a mirar en la Biblia nos enseña que el primer hombre, en realidad, o la primera pareja que pecó fueron Adán y Eva. Pero el pecado venía más allá, mucho antes. Cuando este personaje, que no se llamaba desde el principio ni Satanás ni el diablo, practicó el pecado. Y empezó desde ese tiempo, miles de años, a practicar el pecado y hasta el día de hoy sigue practicando el pecado. Por eso aquí la escritura nos dice que este personaje practica el pecado desde el principio. Desde el principio. Miremos en la escritura lo que nos habla la Biblia, o mejor el Señor a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 28, versículos 12 al 14, sobre este personaje llamado Satanás. Dice así, léalo conmigo. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Y empieza algo bien interesante. Dice, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio y unice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y el versículo 14 dice, tú querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Y el versículo número 15 dice lo siguiente, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado. Y dice, hasta que se halló en ti maldad. El pecado, ese personaje llamado Satanás, peca desde el principio. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El apóstol aquí nos recuerda que el Señor Jesucristo apareció. Nuevamente la palabra griega fanero, que traduce hacerse visible, hacerse claro, manifestarse, hacerse conocer. Él se hizo conocer, Él se manifestó nuestro Señor Jesucristo con el fin de deshacer, de deshacer. Esa palabra deshacer viene en la palabra griega luo, que traduce destruir, derribar o soltar de las cadenas. Y el Señor Jesucristo se manifestó, el Señor Jesucristo apareció, se hizo visible, se hizo conocer con el fin de deshacer, de derribar, de soltar de las cadenas las obras del diablo. Como dice la versión Dios habla hoy, apareció el Señor Jesucristo, se manifestó el Señor Jesucristo para deshacer lo hecho por el diablo. Miremos unos ejemplos en la Biblia de milagros maravillosos que hizo nuestro Señor Jesucristo.
Vaya conmigo, por favor, en el Evangelio de San Lucas, capítulo número 11, versículo 14. Y mire lo que hizo el Señor. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salió el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Mateo capítulo 8, versículo 16, otro milagro. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Marcos, Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículo 34. El Señor Jesús también haciendo otro milagro dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Amado hermano y amigo, dice el versículo 8, que si practicamos el pecado, somos del diablo. Porque el diablo es el que peca desde el principio. Pero recuerda que nuestro Señor Jesucristo se manifestó, se dio a conocer para destruir, para derribar las obras de Satanás. Versículo número 9. Léalo junto conmigo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquí el apóstol Juan hace una declaración contundente y es la siguiente. Si usted ha nacido de nuevo, recuerde, Juan capítulo 3 versículo 3, el que no naciere de nuevo no podrá heredar el reino de los cielos. Si usted y yo, si usted y yo hemos nacido de nuevo, no podemos practicar el pecado. Si usted y yo no hemos, si usted y yo hemos nacido de nuevo, no podemos hacer del pecado un hábito en nuestra vida. No, no lo podemos hacer. Los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Pero esto sucede no por mi propia voluntad, no porque tal vez yo sea muy juicioso, o porque tal vez yo sea muy disciplinado, o porque tal vez yo tenga muchas capacidades. No, esto sucede no por mi propia voluntad, sino dice la escritura, sino porque la simiente, esa palabra simiente viene de la palabra griega esperma, como usted lo lee allí, que traduce linaje o semilla de Dios. Entonces, usted y yo no podemos practicar el pecado si hemos nacido de nuevo, no por mi propia voluntad o porque yo así lo quiera. No, sino porque esa esperma, ese linaje, esa semilla de Dios, ahora está dentro de mí. Mire lo que nos enseña la primera carta de Pedro con respecto a esta simiente. En el capítulo 1, versículo 23 dice, siendo renacidos, hablando de nacidos de nuevo, dice que no nacimos dice, nacimos de nuevo no de simiente corruptible, sino de una simiente incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa simiente es una simiente incorruptible. Y aquí esa simiente es Dios mismo en usted y en mí, a través de su Santo Espíritu. Recuerde esto. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16, nos dice y nos enseña que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Léalo conmigo. Hace una pregunta. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El Espíritu Santo de Dios ahora habita dentro de cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo. Por eso usted y yo ya no podemos practicar el pecado. Ya no podemos, porque el Espíritu de Dios permanece, está dentro de nosotros. Esa palabra permanecer, la palabra griega meno, como lo hemos visto en otras oportunidades, que traduce quedarse en un lugar, quedarse en un estado, quedarse en una relación. Y dice que esa simiente de Dios, el Espíritu de Dios ahora permanece en cada uno de aquellos que hemos nacido de nuevo. Permanece en mí y no puedo practicar el pecado. Y termina diciendo el versículo 9, porque es nacido de Dios. ¿Por qué no podemos practicar el pecado? Porque hemos nacido de Dios, porque hemos nacido de nuevo y ahora el Espíritu Santo de Dios habita dentro de cada uno de nosotros. Pero este nacimiento no lo relata la Biblia
En el Evangelio según San Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amado hermano y amigo, no me queda más sino decirle gracias una vez más y damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos seguir avanzando en este estudio. Y como siempre le digo, si estos videos, si estos estudios han sido de edificación para su vida, compártalos. Compártalos con sus amigos, familiares, vecinos, hermanos en la fe. Compártalos. Tómese usted el tiempo para escucharlos detenidamente. Estamos tratando de avanzar de una manera clara, sencilla y práctica para que todos juntos podamos ser edificados en la palabra del Señor. Recuerde, si usted no se ha suscrito a nuestro canal, quiero invitarlo para que se suscriba a nuestro canal, Creciendo en el Conocimiento de Dios. Toca allí la campanita. Estamos estudiando la primera carta del apóstol Juan y estamos subiendo material todos los días jueves y sábados después de la medianoche. Damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo porque es por Él, única y exclusivamente por Él, que seguimos avanzando. No es por nuestras fuerzas, no es porque tal vez nosotros podamos. La verdad, se presentan muchísimos inconvenientes, muchas trabas, diría yo, pero el Señor nos ha fortalecido y el Señor nos ha ayudado y el Señor sigue siendo fiel y nos ha permitido seguir avanzando para que de una manera clara, sencilla y práctica podamos estudiar juntos y aprender juntos sobre la palabra de nuestro buen Dios. Recuerde, estudiamos la palabra del Señor. Estudio de la primera carta de Juan. Recuerde, jueves y sábado aparecerá allí en el canal de YouTube el video correspondiente. Una vez más, muchas gracias. El Señor Jesucristo les bendiga y si así el Señor lo permite, nos veremos en una próxima oportunidad. Bendiciones.